He visto un vídeo que hablaste de Jesús, que no era el Mesías, ¿no? Después del debate conmigo, ¿no? Para nosotros no era el Mesías, por supuesto. Es decir, no era el Mesías. Vale, pero ¿es un profeta? Nosotros no lo consideramos profeta tampoco. Pero tú has dicho que hizo milagros, resucitó a los muertos. Pero hacer milagros no te vuelve profeta y mucho menos Mesías. De hecho, está escrito en la Torá, Deuteronomio capítulo 13, que Ya, pero, Ot digamos, Besimán, que un si viene una mago. persona y te hace, ¿cómo se dice? Señales y magia, y no magia, pero milagros. Ese no es el factor Vale, determinante. La misma Torá digamos. te dice que eso no es lo que te dejes llevar por eso. Vale. Digamos que Jesús es, entre comillas, un mago, ¿no? O no, o tenía la fuerza que Hashem le daba. Por ejemplo, Bilam. Bilam era un profeta de Dios, pero que trató de maldecir a Israel. Uno puede enfocar el poder que Hashem Vale. da en cosas que no son... Eso significa que es un profeta, ¿no? nuevamente, no consideramos que fuera un profeta porque no profetizó, no lo fue. Pero Hashem, digamos, hizo un milagro para demostrar su signo que es un profeta de Dios. Pero no sé cuál es tu definición de profeta, pero la nuestra no, o sea, una persona que hace milagros no es un profeta. Por ejemplo, en el Talmud se mencionan varios sabios que hacen todo tipo de milagros y no eran profetas. Vale, es que yo creo que los profetas son los que... Yo no he visto a nadie que no sea profeta y ha hecho un milagro. No conozco a nadie, si no habría milagros hoy en día, en la actualidad, ¿no? Tú la- Pero tú eres musulmán, ¿verdad? Sí, yo soy Hassan, soy musulmán. Bueno, Hassan, pues tú en tu teología no verás ningún profeta, porque el Islam mató la profecía con Muhammad. Es que, digamos que el Islam mató la profecía. Vale, el Muhammad, el gran profeta, el último profeta, Muhammad, digamos, no habrá después de él, vale. Eso es tu opinión, ¿no? Es lo que es el Islam. Ya, pero digamos, si digamos, tú dices que el Islam cerró, digamos, la profecía y lleva Para el más de Islam, mil sí. cuatrocientos años y no había cerrado, hemos pasado 1400 años y no apareció ninguno. Desde Yo José voy más extremos. hasta Hemos pasado Moisés. 2600 años y no pasó ninguno, porque para nosotros Ya, ya, bajo no, Muhammad después de tampoco fue un Jesús, profeta. 600 años. Perdona, acabo. No, Digo, digo que para ti han pasado 1400, para nosotros 2400 y no ha habido un profeta, porque para nosotros Mahoma no fue un profeta. Mahoma en español es Muhammad para el público. Muhammad es el fundador del Islam. Em, y nosotros no lo consideramos profeta, así que para nosotros la profecía hace mucho fue pausada, que esa quizás es una diferencia muy grande entre la cosmogonía, cosmología también, digamos, no, cosmología, perdón, de cosmovisión, disculpa, del judaísmo y del islam, es que para el islam la profecía es Zeu, Shoin, finito. En cambio, para nosotros está pausada, pero volverá. No lo sé, porque digamos el Corán es el último testamento de revelación de Dios. Pero yo creo que los judíos nunca lo van a reconocer. Pero yo, haciendo un poco la idea, utilizando un poquito la mente. ¿Sabes el profeta José, no? También es un profeta hebreo, ¿no? Eh, De su época hasta Moisés, ¿cuántos años ha pasado? 350 años apareció Moisés. Y estuvo le esclavizaron, dos digamos, siglos. los egipcios, es 2 siglos, o más o menos, ya orientativamente. Digamos, y cuando murió José, los faraones se corrompieron, porque antes el faraón de José era monoteísta. Se llamaba Genatón, ¿sabes? Creía Atón es Dios. Si me equivoco, me corriges, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, sí, Akhenaton, él trató de hacer una reforma de reducir Digamos, todo a una deidad, que fracasó al eran final. politeístas. Antes de los egipcios, antes de José, eran politeístas. Vino José y por milagro de Dios consiguió la convicción de todo el pueblo y hasta del mismo, digamos, faraón, pero en el Corán le llamamos rey, porque el faraón es de la época de Moisés. Pero seguimos el tema. Los egipcios esclavizaron a los hebreos, ¿sabes? Y vino Moisés, digamos, son 200 años. Y después de Jesús
a Muhammad eran 600 años. Y después de Muhammad, 1400 años. No apareció ninguno. Es la ¿No será narrativa del verdad? Islam, sí. Sí. Además, ¿Es no sé verdad? cómo conciliar, primero no sé cómo concilias que Akhenatón era el faraón o el rey en la época de Yosef, de José. Porque en el Em, Corán, bueno, te hablas tú, yo que me da igual. ¿Cómo en el Corán qué? En el Corán habla de Faraón, digamos, al que estuvo en la época de Moisés, el Ramsés. Bueno, creo que es el Ramsés. No, no se le menciona por nombre en la Torá. Hay quienes han tratado de encajarlo con Ramsés. Nosotros decimos Faraón, Faraón, me parece, Faraón, perdona, Faraón. Lo decimos en el Corán, que significa Faraón. Me Digamos, imaginé. pero si tú dices que el profeta del Islam ha sellado todos los profetas, futuros profetas, ¿por qué no apareció ninguno? No, entonces mi pregunta para ti, Hassan, ¿va a Sí, aparecer alguno? no, excepto Jesús, Bueno, eso sí. no, pero que yo no estoy diciendo lo que yo creo que la profecía está en pausa, lo que estoy diciendo es lo que el Islam dice. El Islam dice que desde Muhammad en adelante no hay más profecía porque él selló a los profetas, es decir, Es el sello de los mató la profetas. profecía. No mató, sino culminó la última revelación, ¿sabes? Para mí la mató, porque si para mí la profecía no se ha acabado, entonces la Bueno, mató. habrá profecía, sí, vendrá Jesús, pero no va a traer nueva revelación, no va a traer un libro nuevo, ¿sabes? Por ejemplo, en el Corán dice que cuando intentaron matar a Jesús, ¿sabes? Fue elevado al cielo. ¿Lo has leído o no? Sí, Los sí, es ángeles una le copia del elevaron apócrifo de Bernabé. y no fue ni crucificado, ni, ¿sabes? Y el que dice, me parece, no quiero decir porque no lo he leído bien, no tiene conocimiento. ¿Sabes algo así? Sí, No sí, es uno de los sí. tantos errores históricos en el Corán que tomaron de un Ah, apócrifo que es Bernabé y que en ese apócrifo cristiano dice que Jesús no fue crucificado, sino que Judas fue crucificado en su lugar. Y el Islam toma esta narrativa porque no pueden concebir la idea de que un profeta haya fracasado o matado o sido esto. Entonces, no. por eso es Por que ejemplo, tienen que llevarlo en vida. en El el que no Islam, pueden por ejemplo, decir, no Juan pueden. Bautista. Sí, sí, acá. Digo, que el Islam no puede conceder la idea de que Jesús haya sido matado y revivido y esté en el cielo como la narrativa cristiana. Y como el Islam necesita salir en contra de esta idea, toman el texto apócrifo de Bernabé de que Jesús no fue matado, sino que fue cambiado por Judas, una confusión ahí, Vale. y que asciende en cielo en vida. Es una narrativa tomada del cristianismo apócrifo. Y si yo te digo en el Islam reconocen profetas martirizados, Sí, te digo dos. El Te digo Corán de dos. habla, Te digo de correcto, el dos, Corán que son habla muy de. famosos. ¿Podrías mencionarme algún profeta Juan martirizado o Bautista. algunos? Yo creo que no lo creéis vosotros. Juan Bautista, Yahya, degollado. Pero nosotros no lo consideramos profeta. Ya, pero porque es antes de. Porque desde Salomón, vosotros ya no consideráis nadie profeta. No, desde Jeremías, todo eso, sí. Malaquías. Malaquías o, ¿sabes? Jeremías, ¿sabes? Daniel, después de Salomón había, sí, es verdad. Pero nosotros hablamos de Rasul, como, digamos, no sé cómo decirte, no sé cómo se Enviado. equipar un Rasul en hebreo, no sé cómo se equipara. Sí, como Rasul, como un enviado. Sí, como Sí, un mensaje. enviado, pero Como, para traer nuevas con orden de Dios, trae nueva legislación, ¿sabes? No sé cómo decírtelo. Por ejemplo, David trajo los salmos, pero no abrogó la Torah, ¿sabes? Y vino Jesús y también dijo que yo no vengo para cambiar ninguna religión, en vez de sino continuar lo que dijo Moisés, me parece, si me equivoco, ¿no? Va más o menos así, ¿no? sí, en Mateo 5:17, algo así. Pues es el mismo. Y una cosa que me sorprende es el profeta del Islam escuchaba de los judíos narraciones, algo así, ¿no? Que dices tú muchas veces. Lo dice el No, Corán también.
Ya, pero tú dices que el profeta Muhammad estuvo con judíos y escuchaba lo que decían los sermones rabínicos, ¿no? Digamos, Claro, hablaba de profetas, ¿no? claro. Sí, dijiste que el profeta Muhammad iba ahí, ¿no? Presenciar, ¿no? Claro, claro, Pero en la... hay cosas del Corán que son explícitamente tomadas de la literatura judía rabínica, del Talmud, del Porque, Midrash. porque un profeta no puede nombrar a otros profetas. Y segundo, Em, Espérate, en la ¿los Meca, sabios del Talmud son profetas? sí, no, Pues no, Mahoma en el Corán se cita al Talmud. ¿cómo estamos? En el Corán sale del Talmud. Sí, sí, se citan ¿Qué frases versículo? explícitas que salen solo en el Talmud, no sé, literalmente en la Vale, literatura rabínica. vale, digamos que el profeta Muhammad estuvo con los rabinos y aprendió de ellos el Talmud y después empezó a recitar Ah, no. versículos que tengan No relación, aprendió, ¿no? no aprendió el Talmud porque No, pero Muhammad era entendió. analfabeta, él no sabía leer. Ya. Él No, 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 escuchaba, vale, o sea, escuchaba, sí, él pero escuchaba lo digamos en que la los Meca, rabinos explicaban, él empezaba a pero en decir la... esto y la gente se le burlaba a Mahoma. Le Sí, decían, sí, sí. eso es hasta tira al abuelín. Que Vale, eso no es algo, no es hasta tira al abuelín, es las historias de los antiguos, todo lo que está diciendo ya. vale. Esta expresión se repite varias veces en el Corán. Es decir, socialmente la gente ya sabía que los judíos ya hablan de estas cosas. Vale, digamos que en la Meca había judíos, ¿no? Las fuentes del Islam dicen Pero mi que pregunta habían. es, ¿había judíos y cristianos en la Meca? Es la respuesta que quiero que respondas. Estamos Te hablando digo de que que... alrededor habían tres. Bueno, comencemos históricamente. La presencia Sí, judía en la península arábica es siglos antes del Islam. Uno. Dos. sí, Las sí. tribus más fuertes de la península arábiga estaban concentradas entre la zona, el corredor este, Medina-Meca, y siempre existió la interacción de comercio, por ejemplo, que la mayor Sí. forma en cómo se desarrollan las religiones es a través de interacciones por comercio. Así que no es necesario Vale. que el judío esté dentro de Meca, pero la interacción en esta diminuta zona geográfica existía con los judíos. Digamos que el profeta Muhammad tenía interacción con los judíos en la Meca, ¿no? O afuera. Él venía de, No, no, de el profeta Muhammad una tribu muy estuvo conocida, Quraysh. 10 No es, años. no es algo Estuvo 10 descabellado de años. que haya interactuado con los judíos. Yo después te hablaré del tema de los judíos, pero digamos, 10 años estuvo cuando recibió la revelación, estuvo 10 años oprimido por los paganos de la Meca y empezaba a recitar versículos que tienen que ver con Jesús y Moisés. Y estuvo ¿Me estás 10 años preguntando? ahí. ¿Eh? Lo, el Sí, escenario es muy sencillo. Hay una sociedad que no cree en los valores monoteístas. Mahoma con crece en este Quraysh. ambiente. Él escucha a los judíos. Es como, wow, el Vale. monoteísmo es algo muy impresionante. Sí, Tengo que darle esta. Es como la cueva de Platón. ¿Conoces esta? sí. En la República, que están todos en la cueva viendo sombras, y cuando alguien se da cuenta que esas sombras no son la realidad, sino que la realidad está afuera, y de ahí se Vale. proyectan las sombras, cuando la persona sale de la cueva, quiere volver a la cueva para contarle a los demás, y en la cueva lo matan. Eso lo trae Platón en su libro La República. Algo así es la experiencia de Muhammad, Vale. que él Dia- vive en la cueva, y cuando sale y ve el monoteísmo, quiere volver a la cueva, sí, a esta sociedad de idolatrada, tratar de darles esta imagen monoteísta, y es cuando empieza el desprestigio a él. Vale. Digamos, el profeta Muhammad, digamos, eh, me he perdido. ¿En qué punto estábamos? Porque estás hablando de Platón. Tengo algo muy interesante acá, y es que acá hay otra persona musulmana, pero Shia. Ah, bueno, sí, a que entre. Bienvenida. Pero creo que antes de entrar, prefiero zanjar lo entre tuyo y después entramos donde quiera. ¿Sabes? Me he perdido con el tema del Platón. Me tenía una idea planteada. Pero bueno, seguimos. Sí, que Muhammad que se le burlaban los paganos por las cosas que decía sobre el monoteísmo. Vale, ah, sí, ya he recordado. Tú me dijiste, tú has dicho que el profeta de Islam inventó el Islam, ¿no? Creó
la religión, ¿no? Como lo dices tú, ¿no? Es lo más aceptado, sí. Vale, ¿y por qué no es casi insinuado en el Corán? ¿Y por qué no dice que yo soy el único profeta y no hay ningún profeta más que yo? O peor, que digamos yo soy Hashem, que Dios me perdone, lo que digo, astaghfirullah. ¿Por qué no es protagonista de su propio libro, que tú lo dices así, Sí, que se ha creado un supuesto. libro, digamos, se lo ha inventado? No, Y él no pero pinta nada por ahí, supuesto nada que lo en el es. libro. Habla más de Moisés que de él. Habla más de Abraham que de él. Tres, No. 4 versículos sale. No. Lo que el Moisés del Corán no es Moisés, ni el Jesús del Corán es Jesús. Lo que se presenta como un Moisés del Corán es el Moisés que inventó Muhammad. Las cosas que dice, lo que plantea, los personajes, el Noé del Corán no es el Noé del Tanaj, es otra Perdona, persona. es que Por ejemplo, el ejemplo que diste, Jesús. El Jesús que ha planteado el cristianismo por siglos no es el Jesús del Corán, es otro, es el Jesús que Mahoma presentó. Es decir, aquí el revelador del Corán es Mahoma, no es Alá, es Mahoma. Él está diciendo sus perspectivas de cómo él veía a sus profetas y así quedó codificado en el Corán. Mahoma es el personaje principal. Es tanto así que cuando una persona se anexa al Islam, su declaración, la Shahada, tiene que decir eso. Tiene que decir que no hay otro Dios sino Alá y que Mahoma es el enviado de Alá. Es decir, la referencia no es solo a Dios, tiene que aceptar a Mahoma y a Mahoma en sí. O sea, todo orbita alrededor de Mahoma, es la religión de Mahoma. ya, y también puedo decir que también Jesús es mensajero de Dios, y Moisés puede decir, también musulmán puede decir Ashhadu Musa Rasulullah, por ejemplo, también no hay ningún problema que lo diga, pero tiene que aceptar que el último es Muhammad. Ya está, ¿sabes? Para considerarse monoteísmo. El tema del Islam, tema de estas cosas del Islam, yo creo que ha sido creadas por filósofos. Solo hay una religión que es el monoteísmo, y cada nación han enviado a un representante. Y todos los profetas van al monoteísmo, ¿sabes? Pero el problema es que cuando tú hablas, digamos, me quedo muy sorprendido porque no has investigado también el Corán y nuestra forma de pensar. Tú vas a decir, los hadices. Vale, pues quédatelos tú, los hadices, ¿sabes? Porque los hadices no son revelaciones divinas. Y tú dices, ahora mismo que he escuchado, que no es revelación, sino, ¿sabes? Como has dicho, que Mohammed te decía. No. Decía que vas a... Pero, o sea, tienes que llegar a un punto. ¿Qué quieres decirle a Jacob? Porque hablas y no te entiendo. Aparte, tú no debes de estar imponiéndole a la gente qué es lo que necesita hacer para que sea monoteísta. Él es judío, y él tiene otras ideas y tú debes Es que no le he respetarlas, impuesto. ¿vale? Sí, porque estás diciendo que quien tiene que ser monoteísta tiene que aceptar a Muhammad. Y tú no puedes estar Puede imponiendo rechazarlo a la también. gente. Puede rechazarlo. Yo nunca, no le he impuesto. Yo estoy defendiendo mi postura, pero él puede decidir lo que quiera. Yo no estoy con él ni nada, es su vida. ¿Me comprendes? ¿Y tú eres musulmana? ¿Por preguntar? Ya, sí, Sí. pero ¿Tienes un problema sí, aunque yo por sé tener que origen ustedes, sunita? yo sé ¿Hay un que- problema? yo sé, ok. ¿Hay un problema Sé porque que un sunita ustedes, los sunitas, nos dicen que nosotros no somos musulmanes y no sé qué tanto inventan. ¿Qué? Eso ya es Yo he dicho que no eres musulmana. Mi pregunta. No sé, anticipas, creas, no sé. Entonces, Hassan, concretamente, ¿ella es musulmana? Yo pregunto si era musulmana, pero yo no he dicho que no es musulmana. Ahora sabes, es Shia. ¿Consideras que es musulmana? Bienvenida, que sea así, para mí es musulmana. No tengo ningún problema de qué rama sea. ¿Para ti los Shia son musulmanes? Yo tengo diferencias, sí, hay diferencias. ¿Qué quieres decir a Jacob? Porque hablas y la verdad es que ya no entiendo ni a qué punto quieres ir. Oye, y aparte tienes mucho ruido de fondo. Cuando Sí, no porque hablas, estoy en la lleva... calle. Estoy en la calle. Vale. Ok. Pero cuando no estés hablando, cierra tu micrófono porque se oye mucho ruido. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué le quieres decir a Jacob? Porque empezaste a hablar y yo también te estoy escuchando y ya no entiendo ni qué. ¿Cuál es el punto, no? Es lo que te quiero preguntar.
Perdona por la... no entiendo tu forma de expresar así agresiva. No, no estoy, si sabes que tal vez hablo alto porque escuchar a ruido, pero no es Yo agresivo. estoy obligando, coaccionando primero. Quiero saber, Tú sabes que el Islam no coacciona a ninguna persona para creer su religión, ¿no? El Islam no se coacciona. Digamos, pero no lo pues, coacciona para que sea yo veo musulmán. que No lo- yo veo que sí estás coaccionando aquí y estás estás diciéndole y cuestionándole lo que él cree y yo veo que sí estás ejerciendo coacción. Así se ve, ¿eh? Jacob, ¿has sentido coaccionado? Como que mi piel es mucho más gruesa como para sentir X o Y cosas, pero el Islam sí suele coaccionar. Vale, pues diré que estamos dialogando, que la gente malinterpreta. Hassan, ¿cómo tú consideras que el Islam no coacciona? No. No sé. ¿Y cómo Leí un explicas? versículo, leí un versículo, pero no sé cuál. Sí, a la Sura 111. Ah, lo sabes, qué bien, Jacob. Sí, sí. Eh, Sí. la hermana chiita está aún, sí, está presente, ¿no? Pero antes de terminar, digamos, del tema del Islam, judaísmo, para entrar el tema de suní y chiita y el shia, ¿vale?